Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor, Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, pidamos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, a mí me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora.
Mis días corrieron más veloces que los de una lanzadera al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, alaben al Señor que sana a los afligidos. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es, entonces, mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él.
Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos va contando los comienzos del ministerio de Jesús y allí nos va diciendo cómo el Señor al final, después de aquella oración que hace a la madrugada, les dice a los discípulos que tienen que ir a otra parte, que no se pueden quedar allí en el pueblo de Cafarnaúm. Es un poco un contrasentido porque en el pueblo de Cafarnaúm le va muy bien, tiene mucho éxito, pero él dice que tienen que ir a predicar a poblaciones vecinas, que para eso ha salido. Y a partir de ahí se empieza a narrar cómo Jesús va yendo a distintos lugares, va a volver a Cafarnaúm luego, en varias ocasiones, pero su actividad siempre va a ser más amplia. Y después, siguiendo la historia de salvación, esa actividad de Jesús se va a ir multiplicando en los 12 y los 12 a su vez con sus sucesores, y así este Jesús que no se ha quedado encerrado en Cafarnaúm llega a nuestros pueblos. Es el mensaje de Jesús. El Evangelio que nosotros hemos recibido en nuestros pueblos es el mismo mensaje de Jesús. Gracias a que Jesús no se quedó enfrascado en Cafarnaúm, no se quedó enfrascado en su nacionalidad hebrea, que era la mentalidad reinante en la época de él. El anuncio del Señor va llegando a todos los pueblos, y entre esos pueblos están también los nuestros. Precioso que nosotros nos demos cuenta, iluminados por la fe, de que el mensaje de Jesús llega hasta nosotros. Y no me refiero solamente al mensaje en cuanto a algo que se dice, sino a la misma persona de Jesús, porque el mensaje del cristianismo no es una doctrina ni es un libro. El mensaje del cristianismo es la misma persona de Jesús. Y así como Jesús llega a Cafarnaúm, también llega a nuestros pueblos. Es más, llega a nuestras casas. Como llegó a la casa de Simón y de Andrés, donde la suegra de Simón estaba con fiebre. No llega solo, llega con Simón, con Andrés, pero también llega con Santiago y con Juan, los otros apóstoles. La toma de la mano y entonces la hace levantar y ella no tiene más fiebre y se pone a servir. Fíjense el detalle del Evangelio de San Marcos que nos habla del contacto de Jesús. Contacto físico, la toma de la mano. Este Jesús que va llegando a todos los pueblos, y entre esos también al nuestro, y llegando a nuestro pueblo, también llega a nuestras casas. ¿Sí? Entra en contacto con nosotros, sobre todo si tenemos dolores. Llega y entra en contacto con la suegra de Pedro. Y lo primero que hacen cuando llegan a la casa es decirle a Jesús que están pasando ese momento de dificultad. El Evangelio de Marcos dice que se lo dijeron de inmediato. Y el Señor entra en contacto con la dificultad, o mejor dicho, con la persona que está sufriendo. Qué hermoso que nosotros miremos este cuadro de Jesús y lo
pongamos en nuestra existencia y nos veamos parte de esa escena. Qué hermoso que nosotros lo miremos a este Jesús que no se quede enfrascado en un grupito donde le conviene estar, sino que se abre y va llegando a mi casa, que va llegando incluso tal vez a mi propia enfermedad. Nosotros podremos volcar nuestra confianza en el Señor Jesús para ponernos a su servicio, igual que la suegra de Pedro, que en cuanto se levanta se pone a servirnos. El Evangelio nos narra también la oración de Jesús. Jesús a la mañana temprano, al amanecer o tal vez antes, se retira a rezar. Marcos siempre le gusta mostrar a Jesús rezando para darnos un ejemplo. En esa oración, en ese remanso, Jesús se encuentra con el Padre de los cielos. Ante tantas cosas que habría vivido el día anterior, expulsando demonios, sanando enfermos, antes predicando en la sinagoga, el Señor tiene ese momento de remanso y de paz, donde se encuentra con el Padre de los cielos. El Padre de los cielos que lo reconforta, que lo escucha, y a quien Jesús escucha y le hace ver cuál es su misión. No quedarse en Cafarnaúm, no quedarse en el pueblo, en una sola nación, sino abrir su mensaje, su presencia y su sanación a todas las naciones de la tierra. Nosotros también estamos invitados por el Evangelio a tener estos momentos de intimidad con el Padre, momentos de oración con Dios, donde le prestamos atención a lo que Él nos dice, a lo que Él nos pide. Qué hermoso es darnos cuenta que Dios, después de aquel encuentro que tiene Jesús en el amanecer de aquel día, le abre el corazón, o lo confirma, mejor dicho, a Jesús en esa apertura de corazón a todos los demás. Así también nuestra oración no es para encerrarnos en una intimidad donde buscamos solamente la propia armonía y el no problema, sino que buscamos allí el encuentro con Dios. Y Dios nos abre el corazón también hacia los demás. La oración es también aquel lugar donde nosotros juntamos la fuerza y nos reconcentramos para poder seguir adelante nuestro camino, un camino que muchas veces se hace difícil. Hay muchos enfermos, ¿no es cierto?, en el pueblo. Y, bueno, la enfermedad es la enfermedad, pero también se habla de endemoniados. La oración tiene que ser aquel lugar donde yo puedo refrescar mi encuentro con Dios para tener fortaleza y ayudar a unos y expulsar a los demonios que nos hacen sufrir. Ayudar a los enfermos y expulsar a los demonios que nos hacen sufrir. Por eso en esta tarde le vamos a pedir al Señor Jesús que nos ayude, que llegue siempre a nuestras casas, tengámoslas siempre abiertas para Él, tengamos las puertas de nuestros pueblos también abiertas para Él, nuestro corazón abierto para Él, y tengamos y busquemos esos momentos de oración para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con nosotros mismos, para retomar el plan que el Señor tiene con nuestras vidas, para descubrir ese plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas llenos de confianza y dámosle por toda la Santa Iglesia de Dios para que ella difunda continuamente la buena noticia del Evangelio a los hombres que sufren. Oremos al Señor. Recemos también para que nuestro corazón en la fe esté abierto y así podamos recibir a Jesús que nos visita. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros haga su oración en el interior de su corazón. Vamos a rezar también por el matrimonio de Mariel y Gabriel, que hoy recuerdan su aniversario de enlace, para que el Señor los colme de bendición y los ayude a continuar adelante el camino. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos por nuestros enfermos, que el Señor los bendiga, los fortalezca, les devuelva la salud y la alegría. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, que el Señor los reciba con Él en su santa gloria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, haciendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los
frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad. Haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, junto con San Carlos Borromeo, San Roque, todos nosotros también merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Dulce maná, mi celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Los Cielos, La tierra y el mismo Jehová aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Amén.